Entrar a la palabra, recuerden que estamos con el tema apariencias que engañan. Apariencias que engañan. Y estaremos leyendo siempre en el capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 14. Cuando dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Quiero que observen lo que está ahí, lo que estamos leyendo. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mí, sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y le dijo Eliseo, y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Padre, en esta noche te pedimos una vez más que quites todo obstáculo, Señor, y que pueda haber buena comunicación para que tu palabra llegue al corazón de todo este pueblo. No solamente a los que están aquí presentes, Señor, pero te suplico que a todos aquellos que de alguna manera van a estar recibiendo el consejo de tu santa palabra, sus vidas sean tocadas, bendecidas con tu santa, bendita y poderosa palabra. Y decimos todos un amén, pero fuerte, fuerte, fuerte. Apariencias que engañan. Voy a dejarme guiar en este momento e iniciar por donde no iba a iniciar. Creo que muchos de los que estamos aquí, por ejemplo, tuvimos compañeros, compañeras de estudio, que nosotros presagiábamos que esa gente iba a tener triunfo, que iba a triunfar en la vida, que tenían todo para triunfar, de buena familia, tenían un soporte económico y que terminaron siendo un fracaso en la vida. Por el otro lado, es probable que conozcamos de algunos amigos, compañeros de nuestra infancia, adolescencia, juventud, que creíamos que eran un señor fracaso y que de repente nos lo volvemos a encontrar con un cuadro totalmente diferente. ¿Qué es lo que determina que unos terminen triunfando en la vida y otros terminen derrotados? Hoy en la mañana un joven estaba durmiendo acá en la parte de atrás del templo. Joven, 20 y algo de años, joven, durmiendo en un pedazo de tabla. Se despertó como 2, 3 de la tarde.
no tengo dónde vivir, no tengo casa, joven. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona triunfe y que otra persona fracase en la vida? De acuerdo al tema que tenemos hoy de esta muchacha esclava, porque estamos hablando de apariencias que engañan. Ya hablamos de Naamán, vamos a hablar un poquito más de Naamán hoy. Pero lo que hace la diferencia entre una persona que triunfa y una persona que fracasa son momentos claves, decisivos en la vida. Y que dependiendo de la decisión que uno tome en ese momento clave, en ese momento decisivo, va a afectar tu vida totalmente para siempre. Y cuando hablo de momentos claves, hablo de situaciones que jamás imaginábamos que podían llegar a nuestra vida. Y cuando llegan esos momentos, nuestra reacción a ese estímulo, nuestra reacción a ese estímulo determinará hacia dónde vamos a encaminar nuestro barco de la vida. Así que yo quiero que hoy ponga mucha atención, porque la vida nuestra no está terminada. Nuestra vida va en capítulos. Y en este momento se está escribiendo un capítulo de nuestra vida, pero vendrán otros capítulos. Otros capítulos. Es decir, nadie puede decir en este momento: ya estoy formado, ya la hice, ya triunfé. No, no, no. Todavía falta mucho que caminar. Porque regresando al tema hoy, para entrar a hoy, yo sé que me están arreglando el sonido, ojalá que lo dejen por lo menos como estaba antes. Estamos analizando la historia del general Naamán. Una de las cosas impresionantes de Naamán, y que yo estoy con mi nieto que trabaja a la par mía, con Salvador, le digo, este era un líder nato. Y el líder no ve obstáculos. El líder ve soluciones. El líder, aunque se parezca que hay una gran montaña, él le da para adelante. Hay un río, él le da para adelante. Sabe que de alguna manera va a salir al otro lado. Por eso se nos habla de Naamán, que era un general victorioso. Alguien que era tenido pero en una muy alta estima, debido al carácter, debido a la manera como él era. Y allí, una vez más, se puede ver dos tipos de personas: aquellos que lloran por todo, que le ponen peros a todo, que le ven dificultad a todo, y aquellos que son positivos y que van para adelante en cualquier momento y situación de la vida. Este es Naamán. Por eso van a ver ustedes, hay personas que han nacido en la misma cuna, en el mismo barrio, y unos salen adelante y los otros se quedan relegados como cangrejos. Dependiendo cómo afrontamos las cosas de la vida. En este pasaje que tenemos de este capítulo 5, encontramos 5 personajes contradictorios. Y cuando digo contradictorios, me estoy refiriendo a que en la realidad no son como uno cree que deberían ser. No son como uno cree que deberían ser. Una vez más, el tema que tenemos es apariencias que engañan. Por ejemplo, ahí vemos que basándose en las palabras de la sierva de su señora, y que hoy voy a ahondar un poquito más en eso, el general va a Israel a buscar sanidad para su lepra, basada en las palabras de una sierva, de una esclava, una niña, que simplemente le dijo: si mi señor fuera a donde está el profeta en Israel, él lo sanaría de su lepra. Aleluya. Pero aquí es donde uno solamente encuentra una frase. Pero ¿qué había más atrás de esa frase?
Entonces es interesante porque uno tiene que rebuscarse en todos los libros sagrados judíos, en los libros de historia, para donde la Biblia no dice nada más, buscar mayor información. Y los libros judíos dicen que esta muchacha prácticamente no había día que no le hablara a su ama del Dios de Israel. No solamente eso, sino que la veía a ella orando y adorando al Dios de Israel. A pesar de que era una niña, una adolescente que estaba lejos de su nación, lejos de su patria, lejos de todo, pero mantenía su fe en el Dios de Israel. Así que ese ejemplo de dedicación, de entrega a Dios, aunado a todo lo que ella hablaba, que el Dios de Israel era un Dios que hacía milagros. Es decir, todo lo que sus papás le habían contado. Entre una de las primeras cosas que todo niño judío aprende es de los grandes milagros que Dios hizo cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Todo niño judío sabe que Dios envió plagas para sacar a su pueblo. Todo niño judío sabe que Dios abrió las aguas del Mar Rojo. Todo niño judío sabe que Dios hizo el milagro de darles agua de la roca y bajarles pan del cielo. Lo saben. ¿Qué niño judío no sabe que cuando llegaron a la ciudad de Jericó le dieron 7 vueltas y que no hubo necesidad de cañones ni necesidad de bombardeos, sino que solamente alabaron a Dios y los muros se vinieron abajo? Como a todos nos gustan historias. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos niños cómo nos gustaba que papá nos contara historias, no? Mi papá era buenísimo para contar historias, cuentos, pasadas, decía él. Y ahí estaba mi papá todas las noches contándonos historias pasadas. Y yo creo que quizás por eso mismo, cuando ella hablaba de todo este montón de milagros, la ama escuchaba, porque eran cuestiones. Mire, y dice que llegaron al mar, y cuando llegaron al mar, Moisés no hallaba. ¿Qué vamos a hacer ahora aquí? El ejército atrás, y la niña contándole la historia, y de repente Moisés puso un pie en el agua, porque Dios le dijo: ¿qué tienes en la mano? Tengo una vara, pues úsala, Moisés. Y entonces Moisés puso un pie en el agua y el mar se separó, contándole la niña a la esposa de Naamán. Eso, según los libros sagrados, fue la base, que cuando ella viene y se da cuenta de que Naamán está leproso, porque Naamán escondía su lepra. Lo voy a decir así como la novela de Calimán. Naamán escondía su lepra perfectamente. Debajo de aquel atuendo de militar con medallas pegadas, él escondía la lepra, donde la piel la tenía podrida y había pus en su piel. Lo escondía perfectamente, pero de alguna manera. Y como la niña era mujer, y las mujeres oyen detrás de las puertas. Dios mío, uno piensa que están en la cocina cocinando, pero con algo están cocinando y con el otro están parando las orejas. Aleluya, aleluya. Así son ellas. Así que de alguna manera la niña se dio cuenta de que su amo Naamán estaba leproso. Y de repente, en algún momento, donde ella quizás está contándole alguna de las otras historias, como cuando Elías resucitó a los niños, o el mismo Eliseo había resucitado un niño, y le dice: ¿y sabe qué, patrona? ¿Sabe qué, patrona? Si mi amo fuera a donde el profeta que está en Israel, él lo sanaría de la lepra.
Así que Naamán, recordémonos que primero no quiso cumplir con la orden del profeta. ¿Y por qué no quiso cumplir? Porque él esperaba otra acción. Él esperaba ceremonia, él esperaba, yo no sé qué ritual esperaba. Y cuando el profeta solamente le dice, ve, zambúllete 7 veces en el Jordán, no quiere. Le parecía muy fácil eso, quería algo más difícil. Que recordémonos que cuando aplicamos esto a la salvación, hay algunos que quieren las cosas más difíciles para ser salvos. No, dice, no, es que solamente con levantar la mano eso no es suficiente. Pues señores, eso es más que suficiente para ser salvo y recibir el perdón de pecados. Y les decía el miércoles pasado que casi se vuelve sin la bendición de la sanidad. Por un poco y se pierde el recibir la sanidad, que si en ese momento no lo hubiera hecho, nunca hubiese sido sano. Es lo mismo cuando hablamos de salvación. Si Cristo no te salva a la vez que te está llamando y no acudes a Él, nunca vas a ser salvo, porque solo Jesucristo te puede salvar. ¿Cuál era el problema de Naamán? Bueno, orgullo. Orgullo. Y yo creo que todavía hay algo más fuerte ahí, que son los preconceptos. Preconceptos. Y el problema es que estos preconceptos no solamente los tenemos afuera, también dentro de la iglesia tenemos preconceptos. Y cuando hablamos de preconceptos son cosas preconcebidas, pues, que uno cree que así se deben, que así tiene que ser, que así tiene que ser. Y las cosas no son como yo creo que deben de ser. Las cosas son como Dios dice que deben de ser. Entonces, esos conceptos preconcebidos muchas veces no nos permiten recibir la bendición de Dios. Pasamos al frente y pensamos de que porque el predicador no nos tocó la cabeza, no voy a recibir sanidad porque no me tocó la cabeza. Porque tengo el concepto preconcebido de que para recibir sanidad tiene que tocarme la cabeza. Es decir, y algunos otros aspectos más que son conceptos preconcebidos. Y Naamán tenía conceptos preconcebidos porque venía de una religión pagana. Y por un momento casi perdía la bendición. Si no hubiera sido por la intervención sabia de sus criados, de sus hombres. Y que aquí es importante, si yo enseñara hoy, nunca desprecies la opinión de alguien simplemente porque la consideras que viene de una persona ignorante o que no tiene la capacidad, porque Dios nos habla hasta por cosas bien mínimas. Es más, nosotros deberíamos aprender a leer las señales, a oír las señales, porque Dios habla de diferentes maneras. Un niño, aún por un animal, aleluya, un animal, Dios puede enseñarnos, ya no digamos por un ser humano. Entonces, cuidado con eso. Así que escuchó la voz de sus hombres, les hizo caso y obedeció lo que Eliseo le había ordenado. Y después de cumplir con la orden del profeta, ustedes saben, lavándose 7 veces en el Jordán, fue sanado. Alaben a Dios, fue sanado. Ahora, ¿qué es lo que viene aquí? Que Naamán ahora cree en el Dios verdadero. Terminó creyendo en el Dios verdadero. Y no solamente eso, sino que se da cuenta que necesita tener comunión permanente con Él. Cuando nosotros venimos al Señor, no solamente es cuestión de que ahora soy hijo de Dios, ahora soy salvo. No, usted y yo necesitamos tener comunión permanente con Él. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora Naamán? Bueno, él quiere tener un lugar de adoración. Un lugar de adoración. Al igual que ustedes, todos necesitamos tener un lugar de adoración. No necesariamente tiene que ser aquí en la iglesia, no, en mi casa.
En X lugar yo tengo que tener un lugar donde platico con Él. Platico con Él. Un lugar de adoración. ¿Saben ustedes que por eso les hice énfasis ahí en el versículo 17? Porque dice que Naamán se quería llevar 2 mulas de tierra de Israel. 2 mulas cargadas de tierra. ¿Para qué? Para hacer un altar con la tierra de Israel. Antes no quería saber nada del agua del Jordán. Ahora hasta se lleva 2 mulas de tierra. Es increíble, pero me recuerdo mi primer viaje a Israel, que fue saliendo del avión y salir del aeropuerto. Lo primero que hice fue tirarme de rodillas y besé aquella tierra, la tierra de Israel, la besé. Estaba emocionado, yo estaba emocionado que había puesto mis pies en tierra santa. Y vine y besé aquella tierra, y cuando me regresé traía piedras de Israel. ¿Qué me trajo, hermano? Me decían los hermanos. Le traje una piedra, le decía. Traje caracoles de allá del mar de Galilea. Mire, estos caracoles vienen del mar donde el Señor anduvo, y los hermanitos creo que hasta tienen guardadas esas cosas que traje. Es decir, el punto mío era traer algo que recordara la tierra. Traje agua del Jordán, una gran garrafa llena de agua del Jordán. Y que aunque ustedes no lo crean, mi papá fue sano de los riñones tomando de esa agua del Jordán, que por ahí está todavía la garrafa si alguno quiere, vea. No me hago responsable si se muere, porque esa agua tiene ya más de 20 y algo de años. 20 años y está en esa garrafa, imagínense cómo va a estar ya de contaminada, ¿no? Pero como es agua del Jordán. Entonces, cuando llego a este punto que lleva hasta tierra para hacer un altar y adorar al Dios de Israel, y lo único que le dice: mira, cuando yo entre al templo con mi Señor, con el Rey, ni modo, Él tiene que apoyarse en mi hombro. Y cuando Él allí, ni modo, que Dios me perdone, porque no lo estoy haciendo de corazón, sino que lo estoy haciendo porque voy con el Rey, que el Señor no me vaya a tomar esto en cuenta. Es decir, ya Él está entregado al Dios de Israel. Entonces, y aquí es donde yo empiezo a unir las piezas del rompecabezas. ¿Por qué aquel gran general exitoso era leproso? Y luego, si avanzamos más, ¿por qué aquella niña, adolescente, es arrancada violentamente de su hogar y llevada a cientos de kilómetros de Israel, lejos de su familia, lejos de su religión, de su idioma, lejos de todo? ¿Por qué es llevada? Para esto. Porque ya pasaron miles de años y todavía seguimos hablando del milagro que Dios hizo. Cuando analizo esto, yo muchas veces no logro entender ciertas cosas que pasan en mi vida. Usted no logra entender muchas cosas que pasan en su vida. Mas, sin embargo, todo lo que Dios está permitiendo es por algo. Dios tiene un propósito en lo que Dios está haciendo, que usted y yo no logramos discernirlo, pero que Dios lo está haciendo. En Lucas capítulo 4, versículo 27, Jesús utiliza el ejemplo de este hombre, Naamán, y dice el Señor: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Cuando uno lee este versículo así nada más y no profundiza en el pozo que hay allí en ese versículo, no se da cuenta
de la intensidad, profundidad que hay en ese versículo. Porque lo que el Señor está señalando es que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, estarían disponibles para todos, tanto judíos como aquellos que no lo fueran. Simplemente si creían en Él, iban a recibir la salvación que Cristo les estaba ofreciendo. Esa es la enseñanza profunda. Es decir, este hombre sirio vino de lejos y recibió. Habían judíos ahí y no recibieron, pero este hombre vino de lejos y recibió. Y ahora cualquiera puede venir a Cristo y recibir la sanidad para su lepra. Por esto hoy te pregunto más bien, ¿ya lo has hecho? ¿Ya recibiste a Cristo? ¿Ya lo recibiste como tu Señor, como tu Salvador, como tu Rey? Porque el mismo Señor dijo que el ladrón no viene. Y aunque eso lo hemos explicado bien detenidamente, que el ladrón no se refiere al diablo de manera específica, sino que se refiere a la religión representada por los líderes que se oponían a Jesús. Mas sin embargo, detrás de esos líderes falsos está el diablo. Por eso, aunque directamente no es el diablo, pero indirectamente sí es el diablo. Entonces, por eso dice él, el ladrón no viene, sino para ¿qué? Para hurtar, matar, robar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, la pregunta que yo hago en esta noche es, ¿no estás ya harto de todo lo que el diablo te quita? ¿No está ya hasta aquí, hasta la coronilla de todo lo que el diablo te quita? ¿De todo lo que el diablo te destruye? ¿Por qué no sales ya del dominio del Satanás y vienes al reino de Cristo, el reino de la luz de su amado Hijo? ¿O vas a seguir todavía que te siga haciendo pedazos el enemigo? ¿No te das cuenta que te quiere llevar a la muerte? Te quiere llevar a la muerte, a la condenación eterna en el infierno. Ese es el propósito específico del diablo, meterte en el infierno. Y porque cuando te mete en el infierno no hay manera. La pregunta que me hizo esta tarde alguien: ¿a dónde está este cantante que murió en ese concierto de República Dominicana? Hijo del pastor de mayor éxito de República Dominicana. El papá de él es uno de los pastores más reconocidos de República Dominicana. Y este muchacho entona himnos de una manera que, Dios mío, por ejemplo, cuando canta ese "A Dios sea la gloria", y con esa voz maravillosa que tenía, que era única, que manejaba los bajos y los altos y los medios en la voz, que de repente estaba abajo y de repente arriba sin perder la entonación. El hombre más famoso de la música del merengue en República Dominicana muere cuando se desploma el techo donde estaba dando su concierto. Pero lo que llama la atención, hijo de pastor. Y que cuando iniciaba sus conciertos, sus primeras palabras eran: Señor, ayúdame para dar. ¿Cómo que ayúdame para dar un concierto y ver a aquellos diablos bailando? Entonces, la pregunta, ¿dónde está? Él pudo haberle dedicado totalmente a Dios el talento que Dios le había dado. Pero él quería combinar, es decir, tenía sus principios, tenía sus raíces bíblicas, un padre maravilloso, temeroso de Dios, que pienso que en ningún momento estaba contento con su hijo dedicando su talento para ese tipo de actividades. Yo le dije, yo no puedo decirle absolutamente nada, pero cuando inicia su concierto, él invoca a Dios. Entonces simplemente le dije, probable Dios lo corta,
para que ya su talento no lo esté dedicando a alguien que no debe dedicárselo, porque lo que Dios nos da es para Dios. Ahora bien, repito la palabra, ¿no estás harto de seguir corriendo? ¿Saben ustedes que el hombre siempre anda corriendo, 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 corriendo? Corriendo de aquí, corriendo de allá, buscando aquí, buscando allá. Y procurando esconder su verdadero estado, su verdadera actitud. Y con soberbia rechaza el sencillo ofrecimiento de Cristo: venid a mí y sé salvo. Mirad a mí y sé salvo. ¿Cuál es la única manera de ser salvo? Recibiendo a Jesús. No es pertenecer a una denominación, no es cuestión de ser evangélico. Usted es cristiano, bíblico. No se trata de pertenecer a una denominación bautista, presbiteriana, metodista, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios o como se llame. No, se trata de pertenecer a Cristo. Aleluya, aleluya. Bueno, así que aquel leproso vino a Jesús. Ahí en Mateo 8, 2 y 3. Vino a Jesús y le dijo: Señor, si quieres. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire, el Señor le responde en el versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué quiere decir esto? Que el leproso espiritual, pecador, viene y le dice: Señor, si quieres, puedes perdonarme. Y el Señor va a extender su mano y te va a decir: si quiero, sé limpio. Y al instante tu pecado va a desaparecer. Tanto así que la Biblia dice que Él te perdona, sepulta los pecados en lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Siempre tenemos diablos que nos sacan nuestros pecados, pero olvídense de los diablos que le sacan sus pecados. Ustedes, sus pecados han sido perdonados, sepultados en la mar. Y cuando usted viene con Dios y le dice: Señor, ¿te acuerdas de que hace tal tiempo? Dijo: Señor, ¿de qué estás hablando vos? Yo no sé de lo que estás hablando. Señor, de aquello que hice. Fíjate que aquí, así como hoy que estaba buscando a este hermanito en todas las páginas de las cárceles para ver, ayudarle, ya no está en la cárcel. Otro hermano, el que la esposa de él se fue con su cuñado, con el esposo de su hermana, y lo acusaron inocentemente. Gracias a Dios se probó su inocencia, pero de todas maneras va deportado. Pero me alegré por lo menos cuando me di cuenta de que ya está en manos de migración y que va para su país. Y con él vamos a hacer algo. Yo siento de Dios que voy a hacer algo con él, ayudarle a ese pobre hombre que inocentemente va para allá. Y va con los dos brazos quebrados. Le quebraron los dos brazos queriéndolo violar en la cárcel. Es triste lo que pasa con este pobre hombre que va con los dos brazos totalmente por una mujer que no se tocó ni el hígado para acusarlo falsamente. Y que cuando los fiscales vieron que no tenían nada en contra de él, simplemente lo pasaron para migración. Es increíble, 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 increíble. Bueno, sigamos con esto. El punto está que te encuentras frente a una decisión sencilla, pero que cambiará tu vida para siempre. Les dije que son momentos de decisión en la vida. Cuando a mí me preguntan: pastor, ¿a qué se debe que usted sea un hombre de éxito? Simplemente les digo: porque un día Cristo tocó a mi puerta y yo se la abrí.
Es decir, no fuera el hombre que soy, no estuviera donde estoy ni como estoy, si Cristo no hubiera llegado a mi vida. Probablemente hubiera sido un obispo católico, hubiera sido quizás arzobispo, no sé qué hubiera hecho dentro del seminario, pero no estuviera donde estoy y como estoy. Ahora, hablemos de esta niña, por favor. Una joven esclava, pero con fe en Dios. Fe en Dios. Confianza en Dios. ¿Y por qué hago eso? Énfasis en eso. Porque yo tengo gente que porque Dios no les contestó X oración, se apartaron de Dios, perdieron la fe. Se alejan de la iglesia. Por ejemplo, usted con su nieto, ¿verdad? Hijo. Su nieto problema, su hijo preso. Muchacho que viene de Houston a visitar a su familia, lo lleva en un vehículo. Los otros matan a alguien y lo acusan a él porque él andaba manejando y él no tuvo nada que ver y le han dado cadena perpetua. Esa es la ley humana que le va a caer, pero como plomo sobre la cabeza. Porque yo creo que aunque un fiscal quiera hundir a alguien, si el juez se dice, no, yo quiero analizar, quiero ver, quiero leer, quiero saber. Yo si fuera juez, así sería. No me importa, señor fiscal, que usted me traiga todo esto, pero de acuerdo a lo que estoy viendo, este hombre no tiene que ir ahí. No me importa que usted pida cadena perpetua o que quiera pena capital. No, señor. Pero como todo es una confabulación la que hay, es terrible lo que tenemos. El sistema que tenemos da asco. Imagínense, pobre hombre, 2 brazos quebrados por un sinvergüenza que se quiso deshacer de él. Y le dijo a la mujer, acúsalo para que desaparezca del escenario. Un texto que según él nunca escribió, de un perfil que nunca era de él. Increíble. Increíble, 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 increíble. Dios tenga misericordia. Entonces esta jovencita para mí es tremendo. No perdió la fe. Dije que no perdió la fe. A pesar de todo, no perdió la fe. Y yo quiero felicitarlos a ustedes que a pesar de todo, no han perdido la fe. Esta era una jovencita quizás para mí adolescente. Algunos le ponen que tenía entre 11 a máximo 14 años. Dios mío, un adolescente que había sido arrancada de su familia. No dije sacada, arrancada de la familia, como quien arranca una mata violentamente. Arrancada de su pueblo, arrancada de su idioma. Dios mío, que es una de las cosas frustrantes cuando algunas veces no entendemos a nuestros hijos cuando llegan a este país y van a la escuela y todos se burlan de ellos porque todos hablando inglés y el pobre monito no sabe nada. Hasta se orinan en los pantalones porque no pueden decir que quieren ir al restroom. Mejor no lo voy a decir. Pero es frustrante sacarlo del idioma, sacarlo de su cultura, sacarlo del contexto, sacarlo de todo. De su religión. Estar trabajando para extraños. Y aunque no conocemos en detalle su historia, pero quizás hasta estos soldados mataron a sus padres. Porque qué padre se va a quedar con los brazos cruzados cuando ve que están llevándose a su hija, a su niña pequeña, adolescente. Qué padre se va a quedar con los brazos cruzados. Lo voy a decir, ¿por qué no lo voy a decir? Pero en el tiempo que estaba súper peligroso en El Salvador,
súper peligroso en El Salvador, que habían bandas de delincuentes terribles. Y viajábamos de San Salvador a Berlín, a mi pueblo, y ahí estaba, de repente el Espíritu Santo me hacía sentir que me tenía que ir. Y mi papá me decía, ya te preparé todo para que aquí duerma. Andaba Estrellita conmigo. Entonces, no sé si andaba Jason también, esa vez que estaba bien pequeñito, pero no me acuerdo bien. Pero el sentido está que de repente un día, a las 5:30 de la tarde, ya habíamos decidido que ahí íbamos a dormir, pero de repente el Espíritu me dijo, vete. Y yo empecé a meter todo en el carro. Le dije, nos vamos. Y me dijo, papá, pero como ya me conocía mi papá, está bien, hijo, tú sabes lo que estás haciendo. Pero apenas empezamos a descender por esa carretera de Berlín a la Panamericana, que son unas grandes bajadas, yo le decía a mi hija, si nos salen en el camino, fíjate bien lo que vas a hacer. Te vas a tirar con la cabeza abajo. Lo primero que quiero es que te metas, que escondas, que te pongas de esa manera en el carro. Porque yo voy a hacer como que voy a parar. Yo me acuerdo perfectamente lo que le decía. ¿Por qué? Porque cuando agarraban a una jovencita, la violaban, la desaparecían, la mataban. Jamás volvíamos a saber de una jovencita. Yo había leído una noticia allá por Sonsonate que mataron a las 3 mujeres, incluyendo a una anciana. Yo le decía a mi hija, si vemos que nos hacen parada, cuidado, porque yo solamente voy a hacer como que voy a frenar para que se confíen. Y luego le digo, me lo voy a pasar llevando con el carro. Andaba un Jeep Corando Diesel que andaba una gran defensa de hierro adelante. Y yo llevaba, y usted dice, uy, pastor, qué mal pensado. Sí, yo no iba a permitir que le hicieran algo a mi hija y a mi nieto. Y tampoco a mí, ¿no? Siguen jugando conmigo, pero los perdono. Entonces, fíjense ustedes que yo hacía, gracias a Dios nunca pasó nada. Ya llegando a la Panamericana la cosa era diferente, porque ahí había muchos vehículos para allá y para acá, ya la cosa era diferente. Pero yo me recuerdo que yo estoy hablando de la actitud de un padre, que si llegan bandidos y usted cruzado, Padre, aleluya, hablando en lengua, mientras están violando a su mujer y a sus hijos. Usted un par de correllazos es lo que necesita. ¿Cómo va a permitir que estén agarrando a sus hijos y usted hablando en lenguas? Ahora usted dirá, no, pero el Señor tiene poder. Claro que tiene poder. Entonces, y Dios puede hacer también que esos tipos las manos se les queden paralizadas. Pero si yo veo que no le quedan paralizadas, yo tengo que actuar. Aleluya. Entonces, para mí que a los padres de esta chica los mataron, tratando de evitar que se llevaran a su niña. Luego, pensemos un momento, los soldados rudos que se la llevan, ¿qué hicieron con ella? ¿Por qué abusos pasó? ¿Por qué humillaciones pasó? Hasta terminar en un mercado de esclavos. Y comprada quizás por Naamán como esclava para llevarla a su casa. Aleluya. Pero a pesar de todo lo que había soportado, a pesar de todo lo que estaba viviendo, ella seguía adorando a Dios y confiando en Dios. Es decir, otra jovencita sin esa gran entrega a Dios, ¿cómo voy a seguir creyendo en un Dios que no libró a mis padres de la muerte, que no me libró que me secuestraran y me sacaran de la casa de mi pueblo? ¿Cómo voy a seguir creyendo en un Dios que cuando más lo necesitaba? ¿Dónde estaba Dios cuando me sacaron violentamente de la casa, cuando me arrancaron de la casa? ¿A dónde estaba Dios cuando me violaron los soldados en el camino? ¿A dónde estaba Dios cuando los soldados me golpeaban y me llevaban encadenada?
Tenemos a un presbítero preso en El Salvador, de las Asambleas de Dios. Lo conozco. 24 años de ser pastor. 18 años de ser presbítero. Y está en Secot, en la cárcel más temida de El Salvador. Cuando comenzó el régimen de sección en El Salvador, que no hay garantías para nadie, alguien en algún momento había visto al pastor que tenía una M y una S en su pecho. Es decir, cuando él había sido joven, había pertenecido a la estructura de la MS en Los Ángeles. Había regresado a El Salvador, no tenía nada, ningún expediente, no tenía ningún delito, no tenía nada. Y está preso. Y yo platico con algún líder y le digo, ¿por qué no lo sacan? Porque la política de la justicia en El Salvador es una vez marero, siempre marero. Le digo, eso no es cierto. Porque yo tengo aquí en la iglesia exmareros que ahora le sirven a Dios y predican la palabra de Dios y están entregados a Dios. Y este pastor, 18 años siendo presbítero. Es decir, no estamos hablando de alguien que está nada más al frente de una iglesia, al frente de varias iglesias. Y el bendito, por no decirle otra palabra, fiscal, lo que dijo es, él se camuflajaba como pastor para andar haciendo sus labores delictivas. Un pastor de más de 300 miembros de una iglesia. Como dice aquel sinvergüenza de Honduras, van a llevar fuego. Pero regresemos a esta niña. Porque el punto mío es que les pregunto yo, ¿el pastor todavía sigue confiando en Dios? Sí, sigue confiando en Dios. Y está predicando en la cárcel, está predicando en la cárcel, es pastor en la cárcel. Es decir, alguien más es, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no hiciste nada? Aleluya. Lo que estoy diciendo es que a pesar de estar separada de su familia y pueblo, a pesar de todo lo que había soportado, encontró en Dios el consuelo, encontró en Dios el ánimo. No tuvo que recurrir al alcohol, no tuvo que recurrir a las drogas, no tuvo que recurrir a hacerse tatuajes en el cuerpo como protesta por lo que había pasado en su niñez o adolescencia. Buscó y encontró el consuelo en el único lugar y sitio que se puede encontrar, en Dios. Aleluya. Porque otros lo que hacen es recurrir a los famosos escapismos. Y que cada tatuaje representa una voz de desacuerdo con el sistema, cómo fue crecido, cómo fue criado. Los verdaderos hombres salimos adelante con la fe y la frente en alto. Aleluya. El día que yo me atreva a escribir todo lo que pasé en mi niñez, Dios mío, yo era para que hubiera terminado siendo uno de los peores delincuentes. Y el Señor hizo de mí un trofeo de gracia. Un trofeo de gracia. Así que el Señor la consoló a esta niña, la animó y hasta cambió su corazón. Porque otra, cuando se dio cuenta que el general estaba leproso, hubiera salido, está leproso, que se muera. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos niños? Que nos poníamos la mano así, Nos burlábamos. No te dieron banana, a mí me la dieron, No se alegró por la enfermedad del general.
Al contrario, aquel general que la había esclavizado, sino que lo que procuró, ayudarle. Eso es maravilloso. Eso solamente es lo que Dios hace en los corazones nuestros. Le cuenta a la esposa del Dios de Israel. Ya mencioné que le hablaba de todas las maravillas, y nosotros tenemos que hablar de las grandes maravillas que Dios hace. Tenemos que ir preparando ese terreno en el corazón del incrédulo, para que cuando llegue el momento del problema y la necesidad, se dé cuenta que hay un Dios que responde, que hay un Dios que oye, que hay un Dios que da salida. Ahora, ella dio testimonio en el lugar menos propicio para dar testimonio. A veces me pregunto, cómo personas que pasaron por terribles pruebas, como este hermanito que va con sus dos brazos quebrados, peleando contra aquellos que querían dañar su integridad masculina. ¿Cómo va a reaccionar él a partir de hoy? ¿Se va a mantener en la fe, en la confianza en Dios? ¿O por el contrario, va a poner el grito y decir: ¿dónde estaba Dios cuando esos hombres malvados me quiebran los brazos? ¿Están aquí todavía? Oigan, hermanas, acusar a un hombre solamente por quererse deshacer de él es fácil. Pero la ignominia y la carga que van a llevar por todo lo que le pasa a ese hombre, la van a llevar y arrastrar toda su vida. Porque conozco casos de muchos hombres que están solamente porque ya la situación era demasiado tensa, difícil, llegó: si no te vas, le hablo a la policía. Violencia doméstica. Y si entra por violencia doméstica, esos son los cuadros que le esperan dentro de la cárcel: violación. Por eso me pregunto, escuché el testimonio de un pastor, evangelista más bien, que fue violado por una ganga completa. No un hombre, ganga completa. Y ese hombre ahora le sirve a Dios predicando su palabra. ¿Cómo puede servir un hombre y bendecir a los que tanto daño le hicieron? Escuché a otro predicador, después de tantos esfuerzos, habían tenido un hijo, tenía 3 meses, enfermó. Oraron con su esposa para que Dios no se lo llevara, y Dios terminó llevándose al niño. Y su esposa le decía: ¿cómo vamos a seguir creyendo en un Dios que no escuchó nuestro clamor? Mas sin embargo, hasta el día de hoy los dos le sirven a Dios, sin hijos, pero le siguen sirviendo a Dios. ¿De dónde se sacan las fuerzas? ¿De dónde sale tanto valor y tanto ánimo? ¿Cómo se puede perdonar a los que tanto daño nos han hecho? ¿Cómo se puede ser feliz después de haber pasado por tantas cosas de la vida? ¿Cómo todavía podemos sonreír y cantar con alegría? ¿Cómo podemos
simplemente porque más bien nos hemos encontrado. Somos bienaventurados con habernos encontrado con el Dios de toda consolación. Todos los que estamos aquí hemos pasado por situaciones sumamente, superlativamente difíciles. Y hay otros que todavía están pasando o estamos pasando por situaciones sumamente difíciles. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron padres borrachos? Oh Dios, padres borrachos. Recuerdo de un niño, bueno, ahora ya un joven, diciéndome que su padre no podía ni poder cerrarse el zipper y él tenía que introducirle su parte masculina para cerrarle el zipper. Y usted dirá, no es tan grave. Claro que es grave. Traumas. Estaba tan borracho, me dijo que no podía. Yo tuve que tomarle aquello y metérselo debajo de su pantalón. Y muchos de ustedes vinieron de ese cuadro de padres borrachos, golpeadores. Pero yo espero que hoy ustedes no tengan nada en el corazón contra ese padre. Porque así como Dios los ha perdonado, ustedes deben de perdonar. Mujeres que han sido abusadas de toda manera y de toda forma. Golpeadas, humilladas, ultrajadas. Pobre de usted, se sigue viviendo con eso en su cabeza. Aquí tiene un ejemplo de una niña que pudo dejar todo porque tenía al Dios de Israel reinando en su corazón. Aleluya. ¿Cómo se logra olvidar y ser de bendición? ¿Cómo se logra olvidar y ser de bendición? Mire lo que nos dice Pablo y aquí terminamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de 2 Corintios 1, 3 al 4. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie y que hoy se deje consolar por Dios. Hay unas imágenes en mi mente que nunca se borran. Era la imagen cuando mi papá perdía la razón y me golpeaba peor que un animal cuando me castigaba. Yo era muy delgado, no tenía un gran cuerpo y mi papá se ensañaba con aquel barzón, botándome de cada barzonazo al suelo. Pero ¿sabe cuál era lo lindo? Que después de eso, mi abuela, Blanca Olivia, venía y me agarraba, porque era mi defensora. Siempre que mi papá me decía, no vayas a matar al muchacho, los gritos de mi abuela. No le prohibía que me castigara, pero sí le prohibía que se le pasara la mano. Pero cuando yo estaba ahí llorando, así lloraba yo, mi abuela me agarraba la cabeza, me la ponía sobre acá
y me transmitía cariño, amor, seguridad. Después me agarraba la camisa y empezaba mi abuela y me decía, flor de caña. Así me decían en mi casa, flor de caña. Ismaelito. Me empezaba a desabotonar, pero era la estrategia de ella, que estaba que me desabotonaba y me volvía a abotonar la camisa. Decía, mire, no tiene por qué provocar que lo castigue su papá. Ya le ha dicho él que no se venga con esas muchachitas lengua larga. Imagínense que un día me castiga porque venía un camión, íbamos comiendo una fruta allá que se llama matasano. Y yo vengo y les digo, preparemos una semilla y tirémosela al camión. Y cuando el camión iba pasando, camión de don Pepe Sierra, le tiramos la semilla. ¡Pah! Una semilla rebotó y le pega una monita en el ojo. De repente la hermana dice, la de Ismael fue, la semilla de Ismael. ¿Y cómo sabían que era mi semilla la que había rebotado? El asunto está que de este momento yo voy rápido para la casa para ponerme 3 camisas. Porque en menos de media hora los perros estaban aullando, mi papá castigándome. Ya te he dicho que no andes con esas niñas. Venga para acá. Pa, pa. Pero el cuadro mío era que mi abuela me agarraba y sentía bien lindo lo que mi abuela hacía. Ahora, fíjense ustedes, ¿guardé yo algún rencor contra mi papá? No. Aún en los últimos días de su vida fue el que estuvo presente y gasté no cientos, miles de dólares para poder que estuviera sano. Y si volviera él a resucitar, lo volvería a hacer. Así que el punto es, Dios nos consuela para que nosotros consolemos. Esta jovencita fue consolada por Dios para ella poder consolar. Padre, te damos gracias en esta noche. Ahora sí, Luisito, arregla esto si puede. Ya terminé de predicar. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que podamos entender, porque esta jovencita era para que tuviera otro tipo de actitud, otra manera de ser, Señor, debido a todo lo que había pasado. No es el cuadro que vemos, mas sin embargo, Señor, esa confianza que tenía en ti la hizo proceder de una manera que no se esperaba. Y es lo que yo prácticamente quiero hoy transmitir a mis hermanos. Cambiar toda situación contraria para que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado. Amén, amén y amén.